Ciencias Sociales, de la carrera de Comunicación Social, pero además alguien muy cercano a nuestra radio porque fue durante varios años director de la radio de la universidad, así que con él hemos compartido también muchos espacios, mucho trabajo y agradecemos la posibilidad de charlar un ratito. Está en línea Omar Silva. Omar, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme y Alicia Rivas te saludamos. Bueno, un gusto charlar con ustedes. Guardo un gran recuerdo y los considero grandes profesionales de la comunicación social, muy comprometidos con la comunicación popular, con los sectores populares y con nuestra lucha. Así que es un placer dialogar con ustedes. Gracias, Omar. Un poco también te decía fuera de aire, empezar ya a meternos en lo que va a ser la previa de esta movilización de mañana, en un contexto en que pareciera que tenemos que salir a defender lo obvio, ¿no? La importancia que tiene la educación pública, este derecho para un país, para una sociedad. ¿Cómo te toca a vos esta discusión y también esta pelea que se está dando? Bueno, mirá, Alicia, con bronca, escuché la marcha de la bronca, esa vieja canción como 100 veces. ¿Por qué? Porque yo, como decía, hay una consigna, yo soy la universidad, yo soy hijo de obrero, mi mamá era ama de casa, y de los 51 años que cumplió la universidad, 39 años estoy en esa institución, así que soy parte de la universidad. La universidad me permitió estudiar, la universidad me permitió formarme desde alumno hasta el doctorado. La universidad me permitió construir un proyecto de vida dándome trabajo a mí y a mi señora esposa. Cuando mi señora esposa se enfermó, la obra social y la gente de la universidad me acompañó, eso sí que literalmente desde el principio al fin. Uh-huh. Así que creo que bueno, estoy a muerte con la universidad. No tengo opción que no estar con la universidad. Por eso siento mucha bronca, porque la universidad es una institución que trabaja bien, que aporta mucho, que por supuesto siempre se cometen errores y estamos sujetos a las autocríticas, a las correcciones, pero me siento que me faltaron el respeto como ciudadano y como profesional con este tipo de cuestiones que nos está pasando. Pero bueno, yo soy semiótica y la semiótica dice, tenemos que estar alerta y nunca naturalizar las cuestiones, porque donde nos dormimos y donde nos anestesiamos, las cuestiones pueden resurgir y estos sectores reaccionarios reaparecen continuamente, porque en realidad están como camuflados y siempre dispuestos a dar el zarpazo metafóricamente, ¿no? Uh-huh. Te escuchaba con atención y vos decías estos sectores, para colmo de males o en todo caso como para ampliar el análisis, uno puede encontrar a estos sectores, por ejemplo, discutiendo exactamente las mismas cosas en el Parlamento español, porque esa es la propuesta del Partido Popular Español, pero también lo pueden hacer en Guatemala, en Brasil, etcétera. Exactamente, es un fenómeno global, es decir, no es exclusiva de Argentina. Justo ahora tengo ante mi vista acá el libro de Peter Sloterdijk, un interesante filósofo alemán, un filósofo del campo de la comunicación porque es animador de TV, y él decía que justamente retomó la cuestión de la crítica, en crítica de la razón cínica, justamente preocupado porque en Alemania la derecha está teniendo también esa derecha hitleriana casi está teniendo un notable avance. Paradójicamente la democracia les permite participar, elegir diputados y demás, y él decía, bueno, a eso hay que resistir, ponerle crítica y moverse, digamos, trabajar para que eso no se imponga. Y es cierto, eso, Miguel, es un fenómeno global así mismo. Sí. ¿Y qué tiene de nuevo y qué tiene de continuidades este ataque? ¿Qué estás viendo vos, qué estás leyendo desde los posteos del presidente Javier Milei y toda esa interacción que tiene en redes hasta las distintas operaciones a las que se suman también desde comunicadores hasta referentes políticos, digamos? ¿Qué ves ahí? Y bueno, mira, Alicia, yo soy semiótico, es decir, nosotros siempre decimos que la cuestión de la historia de la política y de la democracia es una cuestión de continuidades y transformaciones y casi de tiempos
que conviven, es decir, no es lineal la cuestión. ¿Por qué te digo? Porque la vez pasada, a raíz de eso, estuve releyendo, yo te comenté ahí en la calle, primero un artículo de Humberto Eco de 1967, tiene 56 años, que se llama La guerrilla semiológica. Él decía que ahí esto ya empezó a pasar cuando los medios de comunicación y de información, decía él, se transformaron en empresas de producción, es decir, en empresas capitalistas. Pero por el otro lado, revisando las primeras planas de la revista de humor argentinas, y tomé solamente 2 ejemplos, la revista Satiricón y la revista Humor, uno ya ve que ahí, principalmente en el proceso militar, estas cuestiones ya estaban, ya habían emergido de alguna manera, no con las características de la actualidad, pero había ciertas cuestiones vinculadas a la economía, a la cuestión de las empresas, al capitalismo y demás, que uno ya había indicios de estas cuestiones que reaparecen ahora, que ahí ya estaban de alguna manera vigentes, trabajadas, tratando de imponerse socialmente. Es decir, es una nueva, vieja historia, por supuesto no igual, pero transformada, ¿no es cierto?, en relación con los cambios que nosotros estamos, por ejemplo, nosotros somos comunicadores sociales en la cuestión de la comunicación social. Y creo que hablábamos ahí para decir, bueno, cómo nosotros pensamos estas cuestiones ahí, ¿no es cierto?, en relación a la comunicación social. Es decir, la revista Humor pertenecía todavía a un medio masivo de comunicación social que estaba por ahí en el modelo broadcasting todavía, ¿no es cierto?, que era de las industrias culturales pensado para un medio masivo y demás. Pero además de esta revista, que era una revista crítica, por supuesto que estaban otros medios también de las broadcasting a favor, como están ahora, de este tipo de política. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo volver a pensar y a revisar los sentidos un poco de la cuestión de la comunicación? Porque yo decía, bueno, ¿cómo es posible que este señor, yo vivo en Villa Cabello, yo lo único que vi en el proyecto de campaña fueron 2 colectivos ploteados con su fotografía y 3 o 4 más. Y la gente, por ejemplo, los abuelos, que a mí me impresionó, que habían enterado y trabajaban en pos, digamos, como haciendo una campaña en pos de este personaje. Y dije, bueno, indudablemente hay que revisar la cuestión comunicacional. Pareciera que nosotros con las campañas del campo popular nos quedamos todavía en el modelo broadcasting y en las campañas típicas de la modernidad y de los carteles, los pasacalles, todo ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Entonces dije, por ahí tenemos un indicio para mirar y para pensar y para revisar un poco la manera en cómo se hegemonizó y se instaló y pegó este discurso político que ahora nos está haciendo tanto daño, ¿no es cierto? Y ahí aparece, vos hablabas de generaciones y de medios, claramente el uso de las redes y una generación que se encarga de esto, que es un poco el batallón de frente que tiene La Libertad Avanza, de gente muy joven. Así es, Miguel. Y ahí también tomo a José Luis Fernández, un semiótico que hace sociosemiótica a la Universidad de Buenos Aires, donde él dice que por ahí, para esa cuestión, hay que tomar esa cuestión etaria, esa cuestión temporal, en el caso de etaria de los jóvenes, él dice, para pensar estos procesos. Y él propone ahí de alguna manera decir, bueno, ¿cómo pensar eso? Pensar la comunicación es siempre abordar relaciones comunicativas con los otros, situados en un espacio y en un tiempo determinado, dice él, ¿no es cierto? Mirar por un lado lo micro, que sería la cuestión de cómo están nuestras relaciones interpersonales, mirar lo meso, decía él, que son categorías sociológicas de cómo mirar la cuestión de la comunicación institucional y cómo mirar la cuestión de lo macro en los grandes discursos públicos. Entonces dice, esta cuestión que pasó, como lo dice muy bien Miguel, hay que leerlo en la cuestión de la transición del modelo broadcasting a un modelo post-broadcasting, dice él, que construye esas relaciones comunicativas discursivas, plataforma mediante. Entonces él dice, acá estamos hablando de que los jóvenes construyen
actualmente mucho la cuestión de la vida en las plataformas. Es decir, y eso él llama los procesos de mediatización, dice él, ¿no es cierto? Que de alguna manera, no es que los viejos medios hayan desaparecido, sino que de alguna manera conviven, pero que lo que está predominando ahora justamente son estas vidas mediáticas instalados en estos procesos de mediatización, dice él, que hay que mirar, hay que mirar. Indudablemente yo no, y pensaba, Omar, porque perdona, ahí vos hablabas también y hablabas de que te llamó la atención la gente mayor, los adultos y las adultas mayores, y Miguel aportaba a los más jóvenes, digamos, o sea, evidentemente ahí hay algo que interpeló tanto a las juventudes, dirían hoy, como también a las personas mayores a la hora de ir y acompañar esta propuesta. Y pensaba, no sé, esto de, vos decías la bronca, porque también se trabajó mucho las propias condiciones de vida, las insatisfacciones, las promesas no cumplidas, la precariedad de nuestras vidas también, y sobre eso se construyó un discurso hasta muy violento que terminó evidentemente interpelando. Obviamente, ahí hay una autocrítica que vos lo planteás muy bien, Alicia y Miguel, que es decir, de alguna manera nosotros también nos hemos dormido y nos hemos instalado, entre comillas, al menos algunos, en cierta zona de confort que nos aletargó un poco. Porque bueno, es cierto, ¿no es cierto?, que uno dice, bueno, tomemos las tarifas nomás. Sí. Es decir, ¿cómo se comunica la cuestión de las tarifas? Yo estaba analizando este caso. Entonces, con algunos votantes de la Libertad Avanza, entonces ellos me decían lo siguiente: tenemos que pagar esta tremenda boleta de luz porque hay que pagarle el subsidio a los obreros de ENSA. Y yo le decía, no, pero esto es un mes nomás. El problema acá es la quita de los subsidios, que de alguna manera uno recibía alguito de la tremenda renta que recibe el país en esos subsidios de los transportes, de la luz y demás. Entonces uno dice, los sectores populares hubieron problemas, hubieron falencias, hubieron cuestiones que no estuvieron lo suficientemente explicadas. Creo que acá hay una multicausalidad para que esto haya pasado. Hay una matriz antiperonista muy fuerte también. Es complejo el tema, la verdad que yo recién lo estoy empezando a estudiar y creo que vamos a tener que hacer foros, grandes foros de debates, y pensaba también para que cada uno aporte desde lo suyo, para encontrar algunas claves de interpretación de esto, ¿no? Totalmente, y pensaba también a esto que vos como estos condimentos que vas poniendo para pensar, esta otra cuestión que aparece muy fuerte, que también tiene una vieja matriz, viene de lejos, digamos, que es la del sacrificio. Sufrir hoy para recibir después los resultados. Que también está muy instalado cuando uno, o esto que, bueno, ahora nos vamos a sacrificar para pagar la deuda de otros, en este caso, ¿no? Yo creo que ahí hay una matriz religiosa de la víctima propiciatoria y demás, en la cual, por supuesto, en un país como Argentina yo no creo, pero ni ahí, porque ¿por qué nos tenemos que sacrificar, en todo caso, para que nuestros recursos sean transferidos a 6 o 7 grandes empresarios estos que estuvieron reunidos en ese hotel ahí en Bariloche? O sea, pero bueno, estas cuestiones hay que trabajarlas, es decir, ahí medio que nos superaron, creo que en la estrategia y en la instalación de esa creencia, porque bueno, eso se trabaja comunicacionalmente y ahí creo que nosotros tenemos que poner varias preguntas ahí. Yo decía, bueno, para entrar a esto, antes se decía la radio, la televisión, los medios, y uno decía, bueno, ahora realmente los jóvenes, Miguel había instalado eso, no miran televisión, ni escuchan radio, salvo algunas excepciones, pero de alguna manera esta cuestión entonces se centró en esto que decía Miguel: los jóvenes van a la cuestión del celular, van a la cuestión de las plataformas, van a la cuestión de las redes sociales. Y yo decía, bueno, ¿cómo entrar acá a estudiar esto? Y acá desde la sociosemiótica encontré algo como 3 entradas posibles.
desde toda la cuestión tecnológica, el herramental, de todo lo tecnológico, que ya es un debate viejo, porque de Raymond Williams ya se había dado este debate en el campo comunicacional. La otra cuestión es la de los formatos y los géneros discursivos, por un lado, y diría Peirce también el orden de la semiosis. ¿Qué pasa con las imágenes, con todo aquello indicial y con toda la gestión de los lenguajes en esta comunicación? Y todavía otra cuestión acá que la semiótica no da respuesta, y ahí hay que ir a la etnografía, es decir, ¿qué pasa con los usos que hacen por ejemplo los jóvenes de esas tecnologías, de esos formatos, de esos géneros? ¿Cómo la interpretan y cómo después ponen en acción esa cuestión? Es decir, por ejemplo, digo, bueno, eso funcionó para la cuestión de la campaña, que se tradujo luego en la acción del voto y la bala a esta propuesta política, que en muchos casos inclusive conspiraba contra los propios intereses de estos electores, porque vos decís, bueno, ¿dónde van a ir a estudiar y a formarse la mayoría de estos electores? A la universidad pública. Sí. Y de alguna manera, ese gesto a mí siempre me llama mucho la atención, cómo de alguna manera conspira contra los intereses de un mismo joven. Y a veces yo tengo una hija que va a cumplir 17 años, y a veces charlo con ella este tipo de cuestiones. Y pareciera que, bueno, está tan naturalizado esto que bueno, habría que volver desde esas interacciones microsociales a conversar otra vez con los jóvenes en las clases, en las familias, para volver a plantear estas cuestiones, ¿no? Esto de ir transmitiendo de generación a generación, digamos, ¿no? Que evidentemente ahí algo se rompió también. Algo se rompió, sí, algo se rompió, y si bien nosotros decimos, bueno, las interacciones cara a cara siguen existiendo, pero creo que no son las que más predominan, porque yo a veces, asumiendo una autocrítica, a veces converso muy poco con mi hija. Mi hija casi vive solo en las plataformas, en los celulares, en las interacciones con sus compañeros, y yo a veces, siendo un profesional, yo tengo poca charla con ella, y ella votó este año, por ejemplo, por primera vez. Y yo traté de explicarle esto desde ejemplos prácticos. Por ejemplo, es la posibilidad de acceder a degustar un helado, la posibilidad de acceder a degustar un helado, una zapatilla, una remera, un wifi, etcétera. Yo le decía, bueno, eso para tener se paga, y a veces eso se tiene tan naturalizado que es como que viene dado por generación espontánea. Yo creo que hay cuestiones, y siempre digo, desde mi punto de vista como educador, yo siempre digo, tengo la idea de la llave maestra inicial, de cómo uno de alguna manera encuentra pequeños indicios de interés a este tipo de jóvenes y de adolescentes para poder construir diálogos con ellos a partir de alguna cosa que les interesa. Y hay cosas que les interesan, sí. Por ejemplo, un tema tan banal como el de las mascotas interesa. Sí. Pero digo, cuando hablo de mi hija... Y eso Milei lo leyó, Milei lo leyó. Mirá mi hija. Yo le digo, mirá mi hija, que el alimento para los gatos, uno de 10 kilos está costando 25.000 pesos ahora. Inclusive para tener una mascota. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo poder construir esos diálogos que son absolutamente necesarios, creo que, para entender ciertas cuestiones? Que creo que al menos los jóvenes, los adolescentes al menos lo tienen bastante naturalizado. Yo no sé por qué, porque vos decís, bueno, después de todo no vivíamos en un país de primer mundo, bueno, teníamos cierto acceso quizás a ciertos bienes que por ahí provocaron esto, pero no lo sé, honestamente. Omar, nos quedamos ahí con varias cuestiones para seguir charlando y seguramente vamos a volver a convocarte un poco para que nos ayudes a pensar a medida que también vos vayas indagando esta coyuntura y a seguir problematizando y a seguir dándole volumen a la conversación. Te dejo tarea para el hogar, porque me parece que un elemento del que no hablamos y es muy importante es el tema de la incorrección política, digamos, hacer una militancia real. Bueno, Miguel, mover las fronteras y todo esto. Así, bueno, Miguel, eso me quedó, pero digo, una de las cuestiones cómo yo concibo la comunicación es justamente vinculado con el poder, el saber y la política.
la política en el sentido que decía Michel Desertor, el gesto de tomar la palabra pública y ejercerla. Pero bueno, esta tarea para el hogar a mí me gustaría hacer siempre en diálogo con ustedes, que son dos profesionales bien entendidos en este campo, así que yo me comprometo, pero siempre que juguemos ahí en un correlato de aportes entre los tres, y si hay gente, totalmente, me encantaría. Aparte es súper necesario. Por supuesto. Un abrazo, Omar. Sí. Un placer escucharte. Un abrazo. Y nos encontramos mañana seguramente. Sí, en la marcha. A preparar, sí, además de carteles, a preparar paraguas, porque no se suspende por lluvia y hay que estar ahí firmes defendiendo a la universidad. Por supuesto, ahí estaremos. Muchas gracias, Omar. Estaremos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hablábamos ahí con Omar Silva, docente investigador de nuestra universidad, exdirector de nuestra radio. Así es. Y qué interesante, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece que nos va empujando esta coyuntura es a la necesidad, o blanquea esto, la necesidad de hablar, de empezar a problematizar, empezar a complejizar. A mí también me angustia la posibilidad de entender. Hay cosas que claramente uno no entiende, ya sea por una cuestión generacional o por lo que fuere, por falta de luces. Es un fenómeno interesantísimo de analizar desde el balcón, pero resulta que nosotros estamos en medio del baile. Sí, entonces sí. tampoco es que podemos tomar a veces la distancia necesaria para no perdernos en el bosque, digamos, para empezar a ver con claridad o con alguna posibilidad de entendimiento cómo sigue todo este fenómeno. Lo que sí me parece que está empezando a ocurrir, y eso es más que saludable, es que aparecen estos primeros análisis un poco más ordenados y ordenadores. Sí. Como estoy empezando a ver algunos artículos de algunos, no solo sociólogos, que es lo que uno aparentemente siempre, sino especialistas en comunicación, filósofos, gente que está empezando a ver cómo es esto, de qué va, y cómo empezar a hacer para separar el humo de lo que no es humo y de lo que es realmente el eje central de este proyecto, ¿no? Totalmente. Yo tengo una amiga historiadora con la que discutimos a veces, ¿no? Porque ella me dice, yo no estoy en condiciones ahora, Alicia, de hablar, de intervenir, yo necesito el tiempo para procesar esto. Bien. Y le digo yo, pero nosotros estamos en la coyuntura, o sea, ¿cómo te...? Ese es un tema, un tema clave, el tema del tiempo. Sí. Porque el tiempo, por ejemplo, está presente en la elección del fragmento que va a TikTok. Sí. Y es lo que le falta a aquel que necesita sentarse 6 horas en silencio solo para tratar de entender qué carajo está ocurriendo. Así que bueno, mañana es un termómetro interesante para ver cómo estas provocaciones que hemos visto, esto que decía Omar con tanta claridad, cómo nos sentimos atacados y atacadas, ya sea porque somos trabajadores, porque somos trabajadores de algún estamento, algún organismo del Estado, ya sea provincial, nacional, en este caso la universidad, atacados por cuestiones varias. Uno puede decir, yo me siento atacada, a veces insultada, violentada por una cuestión de género, por una cuestión de clase, claramente. Bueno, ¿cómo mañana todo eso va a ir conviviendo también en esta marcha que está convocada en todo el país? Y aquí en nuestra provincia son 3 lugares, Oberá, Posadas y El Dorado. 16 en todo el país. FM Universidad 98.7. Transmite desde el campus universitario. Ruta 12, kilómetro 7,5. FM Universidad. Se conecta, nos conecta. Hola, soy Gonzalo. Soy estudiante de la licenciatura en genética de la Universidad Nacional de Misiones. Te queremos convocar este 23 de abril